Vamos al grano, ustedes ya saben yo aquí a qué vengo. Y bueno, este es mi primer video que voy a subir a YouTube. Mis videos generalmente, siento yo, no lo sé, son muy largos. El veneno. Son muy largos para Instagram o para Facebook. Entonces me decidí a abrir primero una página en Facebook para que los que no me siguen me sigan, como Tatiana Pastrana, y también mi canal de YouTube para que vayan y pues se vean el video en YouTube, y pues así yo tampoco como cohibirme tanto en lo que quiero decir y no estarme preocupando tanto por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo. Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy se llama Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una autora, una escritora argentina, nacida en Buenos Aires, y este es el primer libro que yo me leo de ella. Me gustó mucho, me interesó, entonces próximamente espero poder leerme otro libro y hacer una especie de comparación entre este libro y el libro que me vaya a leer, de pronto su libro más popular, para entender un poco también más de la autora y del universo pues que ella quiere crear. Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, es un libro de cuentos, para ser exactos 12 cuentos. Los cuentos son relativamente cortos, me parece a mí. Por ejemplo, el primer cuento tiene 1, 2, 3, 4, 5 páginas. El libro no es grande, el libro es chiquito, la letra es pequeña, sí, pero pues el tamaño del libro me parece que sigue siendo chiquito como para uno decir que 5 páginas es mucho. Hay algo que a mí me gustó del libro, y es el hecho de que todos los personajes principales del libro, es decir, los protagonistas del libro, son mujeres. Hubiera parecido obvio, pero yo me di cuenta como en el cuarto cuento. Yo dije, hay una línea como en el cuarto cuento, creo que es el cuarto cuento, ya no estoy segura, que literalmente decía ella. Y yo, hubo algo dentro de mí como que se iluminó y dijo, marica, todas los protagonistas, los personajes principales son mujeres. Y eso me gustó, o sea, eso me parece interesante, porque muy pocas veces las mujeres son protagonistas de todo. Y aquí son protagonistas de todo. Y se habla de la mujer, y los personajes femeninos son súper complejos de abordar, porque las mujeres pues somos complejas, no complejas en el más sentido de la palabra, sino que somos seres que incluso hoy estamos en el proceso de descubrir lo que sentimos, lo que pensamos, la forma en cómo actuamos, pues por todo este tema de el patriarcado, el machismo, la misoginia, así como que todo este tema sociocultural en el que las mujeres nos hemos visto nos ha llevado a que aún hoy sigamos tratando de descubrirnos como seres humanos, y en la literatura de encontrarnos como personajes. Entonces me parece muy bacano, porque luego cada personaje termina siendo muy diferente al que ya te habías leído, y termina teniendo unas complejidades muy diferentes, pero también algunas similitudes, porque pues al final de cuentas las mujeres terminamos siendo víctimas todas como de lo mismo. Ahora vamos a hablar del estilo del libro. El libro utiliza el tema del terror, el género del terror, creo yo, del misterio, de esto de crear un universo de eso que te genera miedo, ¿sí? Yo utilizo el género del terror, pero no estoy segura de que exactamente ese sea el género, y no investigué, yo solo estoy hablando de mis impresiones, ¿ok? No lo digo con toda la seguridad de que sea el género del terror, pero lo que sí es seguro es que la autora utiliza esta cosa de querer crearte miedo, de querer asustarte un poquito, como el estilo
para el universo o el punto de partida donde se tejen las historias. Es muy importante eso, es muy importante el hecho de que aparezcan personajes como fantasmas, el hecho de que aparezcan cosas como, no sé, la brujería o cosas que no se explican lógicamente, que tienen una explicación más bien sobrenatural. Y eso en cierta manera genera temor y genera miedo. Sin embargo, yo creo que más que decir que son cuentos de terror, yo los pondría más bien en una categoría de perturbadores. Pueden llegar a ser bastante perturbadores. La autora logra crear el universo del terror, ya habiendo explicado lo que para mí significaba lo que yo creo que es lo del terror. A mí todo me da miedo, entonces sí hubo cuentos que me dan miedo, pero yo creo que una persona a la que realmente le guste ese género y lo disfrute, no le va a dar miedo. Yo siento que los va a sentir más como perturbadores. Incluso yo los siento bastante perturbadores. Hablemos del primer cuento. El desentierro de Angelita narra exactamente eso, el desentierro de Angelita. Me pareció hasta en ciertos momentos bastante asqueroso, como algunas cosas. Yo podría reflexionar sobre este cuento, no estoy en lo correcto, es solamente mi impresión, que es una forma de expresar la culpa. Cuando terminé de leer el cuento y como el final del cuento me llevó a eso de que Angelita también puede significar o puede reflejar la culpa que podemos llegar a sentir y cómo cargamos con ella. Aunque no sé por qué tendrían que tener culpa, pero eso fue lo que concluí. El segundo cuento fue el cuento que para mí fue muy divertido. Bueno, no fue divertido, más bien como que la conclusión del cuento para mí fue divertida. Lo que yo pensé cuando lo terminé fue el que se acuesta con niños amanece cagado. Exactamente eso. Yo siento que simplemente el cuento narra la historia de un grupo de adolescentes que tienen de amigos a unos manes que ya tendrán que son adultos, tendrán uno entre unos 20 y tanto a 30 años. Las peladas están en medio de su crecimiento, ¿sí? Las hormonas, los enamoramientos, descubrirse a sí misma, descubrir a otro. Yo veía el final y yo decía, pero ¿por qué te juntas con esas peladitas? O sea, ¿por qué te juntas con esas peladitas? Son unas berracas peladitas que están llenas de hormonas, que están llenas de envidia, que su raciocinio está bastante embolatado. Supongo yo también que por las hormonas, o sea, uno en la adolescencia lo que menos hace es pensar adecuadamente, la mayoría, sus excepciones al caso. Pero el final es la expresión de la maldad en toda su expresión, valga la redundancia. Lo que la pelada hizo al final es algo que nosotros muchas veces hemos pensado, pero no se hace realidad, obviamente. Lo que la pelada venía sintiendo, venía acumulando, hablo de una de las adolescentes, venía acumulando a lo largo del cuento, se vio materializado en toda la expresión de la maldad. Aunque bueno, eso también cabe como en la personalidad de cada quien, pero a mí simplemente me terminó pareciendo supremamente divertido. Yo decía, pero no te rías porque el final es horrible, pero simplemente no podía dejar de generarme gracia el cuento. O sea, no podía. O sea, yo pienso en el cuento y me da risa. Me da risa por ¿por qué te juntas con niños? ¿Por qué te juntas con peladitas? O sea, cada quien en su cada cual. O sea, si sos una persona adulta, pues empieza a involucrar. No es que no puedas compartir con adolescentes, pero hay temas más profundos que tienes que compartirlo con gente de tu edad o con gente que sea mayor que vos.
jamás con adolescentes. O sea, los adolescentes dejémoslos con los adolescentes, los niños con los niños y los adultos con los adultos, por favor. Es que las formas de pensar están en otro lugar, en fin, pero es que me da la sensación de como que se lo buscaron, pero no, eso no debería ser así. El carrito no lo entendí, no entendí el final. Todo iba muy bien, yo estaba entendiendo muy bien todo lo que estaba sucediendo, incluso me venía oliendo lo que estaba pasando. Y de repente nos fuimos para el final y yo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasó? La reflexión que yo al final obtuve de esto fue como, ok, hay que tratar a todo el mundo bien, porque tú nunca sabes quién es quién. ¿Sí? Nunca sabes quién es quién. Hay una historia que es bíblica sobre un personaje romano que ayudó le dio la mitad de su capa a un mendigo. Resultó que ese mendigo era Dios. A ese romano lo santificaron por eso. No me acuerdo exactamente, o sea, cómo es la historia, pero de quién el nombre de los personajes, pues del romano y eso, pero esa es la historia como en general y a eso podríamos tratar de resumir el cuento del carrito. Es como que hay que hacer el bien sin mirar a quién y dejar como de juzgar a los demás porque pues tú no sabes quién es quién, pero eso también puede ser un poco no lo sé, egoísta, porque pues ayudar esperando algo a cambio no sé si sea una buena forma de hacer las cosas. Igual pues creo que al final todos esperamos algo a cambio, al menos el gracia que te puedan ofrecer los demás. El aljibe es la expresión de la traición familiar. Resulta que es la historia de una familia, son el papá, la mamá, la abuela y sus dos hijas. La mamá, la abuela y la hija menor viven asustadas por todo, hacia un nivel extremo. A mí me da miedo el terror, todo lo que tenga que ver con fantasmas, con muertos y esas cosas, pero ellas llevan el miedo a otro nivel y no pueden vivir una vida tranquila, obviamente. O sea, no pueden cruzar la puerta de su casa, no pueden salir a la calle sin pensar que algo malo les va a suceder. Entonces deciden un día irse a un lugar que se llama Corrientes, creo que se llama Corrientes, y a visitar a una bruja como para que les quite eso. Van la mamá, la abuela, la hija menor y la hija mayor. La hija mayor y el papá son seres humanos normales, o sea, ellos sienten miedo como cualquier persona, pero pues nada del otro mundo. No es que por cruzar la puerta yo ya voy a pensar que algo malo me va a suceder y eso me va a impedir salir. No, ellos viven una vida normal. Se van todas las mujeres de esa familia para donde esa bruja, las acompaña una tía que vive allá en Corrientes y salen de allá renovadas, o sea, como personas normales. Salen ellas felices de la vida. La niña menor entiende poco y nada de lo que ha sucedido y crece como una niña completamente normal. Pero ¿qué pasa? Que ahora la que siente miedo de todo es la hermana mayor y vive una vida de mierda. O sea, la pelada no vuelve a tener una vida autosuficiente. Ya depende completamente de su familia, de los medicamentos, de los psiquiatras y absolutamente nada la ayuda lo suficiente como para recuperarse y vencer esos miedos que la quejan. Decide la hermana, preocupada por su hermana, la hermana menor preocupada por la hermana mayor, volver donde la bruja, y es allá donde se dan cuenta que de la traición familiar. Incluso la hermana menor en su inocencia también deseaba eso. La hermana mayor entra así en un shock completamente natural, quiere hacer algo, pero el miedo se lo impide. Y yo era como que hazlo, o sea, hazlo, porque lo que te acaba de suceder no tiene perdón de Dios y no vas a poder escapar de eso nunca. Pero bueno, el miedo no la dejó.
un cuento muy, muy, muy bueno, o sea, muy bien narrado, muy bien escrito, y aunque tú te lo hueles, no deja de sorprenderte el final. Oigan, aquí mientras grababa editaba el video, en la parte del cuento de El Aljibe, yo pensaba, ¿por qué no escogieron mejor a la abuelita para eso? O sea, todos se lo hubieran pasado a la abuelita. Finalmente la abuelita pues era la que menos iba a vivir de todos. ¿Por qué condenar a la hermana mayor a una vida? O sea, la hermana mayor era una niña, recién estaba viviendo y la condenaron a ella a todo. Porque más bien no le pasaron todo eso a la abuelita, que era como la que iba a vivir menos, ya había vivido su vida, pues, ¿no? Qué egoísta, o sea, me parece muy egoísta de parte de ellas, pero mi pensamiento también está como bien retorcido. Pero creo que hubiera sido una solución más práctica, ¿no? Luego de Rambla sigue El Mirador. El Mirador es un cuento que para mí también resultó ser bastante confuso. Creo que fue aquí en este cuento donde yo me di cuenta de que todos los personajes estaban protagonizados por mujeres. Y yo no sabría cómo explicarles el cuento porque no... en la medida en que avanzaba el cuento, yo trataba de entender lo anterior. Yo decía, ¿quién me está hablando? O sea, ¿quién es la protagonista de este cuento? Claramente es una mujer, es la hija del dueño del hotel. La situación ocurre en un hotel. La pelada está loca, o sea, vive con mucho miedo como vivían las hermanas, la mamá y la abuela, o qué le provocó ese miedo. Hay fantasmas en ese hotel y entonces por eso es que ella está así llena de miedo, o qué miércoles fue lo que pasó, o qué miércoles es lo que está pasando, porque yo no estoy entendiendo nada. Luego aparece una muchacha a la que se le va a meter un fantasma, o es la hija del hotel que la va a convertir a ella en el fantasma. ¿Qué miércoles está pasando aquí? La verdad, yo no les podría ayudar con eso. Lo que sí es que el tema de los traumas, muchos de nosotros nos han pasado cosas, algunas cosas mucho más graves que las otras, pero el nivel de gravedad que se le pueda dar socialmente a las cosas que nos pasan no definen el nivel de afectación que pueda tener en nosotros esas cosas que nos pasan. Es como decir que para vos no sea importante eso, no significa que para mí tampoco sea importante y no me genere un gran dolor. Entonces los traumas, muchas veces nosotros vivimos con esos pequeños traumas o esos grandes traumas que no tratamos, que no abordamos, que no, por lo menos tratamos de descubrir y encauzar para que nuestra vida no nos orille a hacer ciertas cosas. Hay un tema, por ejemplo, el cuento no trata del suicidio, pero está orientado el personaje a hacerlo, y yo siempre he tenido una discusión interna con el tema del suicidio que quizás podamos abordar más adelante. Si les interesa que hablemos de ese tema y que lo discutamos, me dicen si quieren que lo abordemos. Incluso hay un libro que es de la autora Piedad Bonet, que es la autora del próximo libro del que les voy a hablar, que ella tiene un libro sobre el suicidio de su hijo, y estoy muy interesada en leérmelo porque quiero leérmelo para mirar cómo mis ideas y que tengo con respecto a este tema, con las que no estoy de acuerdo, pero es algo que yo estoy sintiendo, que me parece que lo que yo pienso con respecto a ese tema no está bien. Quiero entenderlo un poco más y luego de pronto leyéndome ese libro podamos tener una discusión interesante sobre ese tema. Sigamos después de cuando yo me salgo del tema. ¿Dónde está el corazón? Es uno de mis cuentos favoritos. Es
un cuento que no tiene para nada, o sea, para mí no hay nada de miedo en este cuento, sino más bien aquí es donde yo logro entender que el terror o el miedo del que hablamos parte del tema de lo perturbador. Habla de las obsesiones. Es una muchacha que está obsesionada con una parte del cuerpo, el corazón. La forma en la que explica por qué le obsesiona el corazón y no otras partes del cuerpo y no otras cosas relacionadas con el corazón es full interesante y tiene full sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Y se empieza a volver interesante cómo ella rechaza todo lo demás, cómo le parece poco interesante todo lo demás y el corazón es lo importante aquí, luego cómo termina obsesionándose tanto con eso que su vida se gira en torno a todo eso, y también el hecho de que muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que solo yo hago, que nadie más hace, pero nos podríamos realmente sorprender con la gran cantidad de personas que pueden estar relacionadas con nuestras obsesiones, nuestros fetiches, nuestras acciones diarias. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo hacen, yo creo que sí. Es como cuando tú vas en el carro y tú te imaginas una película completa, tú eres la protagonista de una película triste, además, y tú vas en el carro así acostada y tú te imaginas de todo y uno cree que eso solo lo hace uno, pero no, lo hace muchísima gente y se puede uno llegar a sorprender de cuánta gente puede estar obsesionada también por cosas o tener fetiches por cosas por las que uno también las tiene. El cuento es maravilloso, me encanta la narración, es súper perturbador, te genera esta cosa de te va metiendo en esto. El final para mí es un final abierto, porque si bien yo podría afirmar qué va a pasar, a dónde iba y qué iba a pasar después, tampoco podría estar completamente segura de que eso es lo que pasó. Entonces para mí es un final abierto, aunque estoy más muy segura de que era lo que iba a suceder. Nada prudente, por supuesto. La carne es mi otro cuento favorito. Es ¿Dónde está el corazón? Y La carne son mis cuentos favoritos. Otra vez, nada de miedo. Un cuento súper perturbador y asqueroso. Vuelve y juegan las adolescentes. Vuelve y juegan las adolescentes. Esas niñas, lo que hicieron esas niñas es una locura. Aunque pasa más de lo que nosotros creemos que pasa, pero es asqueroso. O sea, la parte donde ella empieza a contar lo que ellas hicieron, cómo lo hicieron, o sea, me dio tanto asco que yo quería saltarme esa lectura, o sea, quería saltarme ese pedazo de lo asqueroso que fue, pero pues nada, o sea, tenía que seguirlo leyendo. Ni cumpleaños ni bautizos es la historia de una chica que está como dominada por un demonio sexual, yo creo. Es un cuento interesante, es un cuento bien escrito, es un cuento que te atrapa, que tú lo sigues leyendo, quieres saber para dónde va, quieres conocer al demonio, quieres ver lo que la pelada ve, quieres entender, empatizas y simpatizas con la pelada, te cuestionan muchas cosas. Sin embargo, no tengo como una reflexión final sobre el cuento. Creo que a veces hay cosas que uno lee, le gustan, están bien escritas, bien hechas y ya, ¿no? Los chicos que faltan esperaba más. Es el cuento más largo, el que más hojas tiene, y yo esperaba más. Básicamente es la historia de unos chicos desaparecidos que luego aparecen de la nada y siendo completamente diferentes a lo que son. Cuando estos chicos empiezan a aparecer, los padres, los familiares de estos chicos los reciben
súper felices de haberlos encontrado, pero luego se dan cuenta de que eso que volvió no es su hijo, o sea, está en cuerpo, físicamente son iguales, pero en su interior no lo son. Supongo que cuando a ti te pasan cosas muy traumáticas, tú no regresas siendo el mismo, ¿cierto? No sé si a eso apela la autora, pero pues sinceramente yo sí esperaba un poco más del cuento. Los peligros de fumar en la cama. Si tú le pones a tu libro Los peligros de fumar en la cama, tú esperas que el cuento que lleva el nombre del libro sea el cuento más pro de todos, pero no lo fue. Sí me acuerdo de qué trata, pero tendría que darle otra leída para ver qué pitos toca, como dice por ahí, pero pues tampoco tengo mucho que decir de ese cuento. Y cuando hablamos de los muertos, vuelve y juegan las adolescentes. Son unas chicas que juegan a la ouija y una de ellas termina enloquecida. Creo que ya para el final estaba perdiendo la emoción de la lectura, aunque en general los cuentos son muy buenos, están muy bien escritos, la autora logra muy bien crear el universo del misterio, del miedo, del terror en algunas partes, de abordar temas perturbadores, temas cuestionables, de explorar, por ejemplo, en la mujer la sexualidad más allá del tema del coito, de los miedos, de las culpas, de las traiciones, de las obsesiones, de lo podrido que está el sistema en el que vivimos, del que juega con fuego se quema, de que no te juntes con adolescentes porque si el que se acuesta con niños amanece cagado, de que tú no sabes quién es quién, de lo asqueroso, de lo extraño, de lo inentendible también. Son cuentos que pueden llevarte a tener muchas reflexiones sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la familia, sobre los amigos, sobre las relaciones. Entonces, definitivamente es un libro que yo les invito a que lean. Se lo van leyendo despacio, se leen un cuento hoy, se leen otro cuento mañana, se toman su tiempo de pensar el cuento antes de pasar al otro. Lo pueden encontrar en la Biblioteca del Banco de la República. El libro lo prestan por 15 días y lo pueden encontrar ahí. Y pues si se lo leen, me dejan sus comentarios. O igual también me dejan sus comentarios sobre sus apreciaciones de mi apreciación. Quiero entonces finalizar este video haciendo una salvedad, y es que yo no pretendo hacer críticas literarias de los libros que yo me leo. Yo simplemente quiero expresar mis pensamientos, mis ideas, mis sentimientos, todo lo que me genera el libro que en su determinado momento me esté leyendo. Entonces no esperen de mí reseñas profundas, no esperen de mí sinopsis de los libros, porque esa no es la finalidad de lo que yo estoy haciendo. Mi finalidad es poder compartirles eso, lo que pienso, lo que siento, lo que me provoca, los temas a los que me lleva las lecturas. Por ejemplo, lo que les hablaba ahora de cómo algo me lleva a pensar sobre el suicidio, algo me lleva a pensar sobre lo perturbador, algo me lleva a pensar sobre los adolescentes, las relaciones sociales, ¿sí? Cómo todo eso se va entretejiendo con mis propias convicciones, mis propios ideales, mis propias formas de ver la vida, y también las va transformando, ¿sí? Porque nada de lo que pensamos, decimos o hacemos es inamovible, o debería de ser inamovible. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que sí deberían de ser inamovibles, como no matar, no hacerle daño a los demás, ¿sí? Cualquier acción que implique o que lleve a hacerle daño a los demás. Pero lo demás que pensamos y que hacemos, que no implica un daño a los demás, o esas cosas que pensamos y sabemos que le están haciendo daño a los demás y que estamos convencidos de ello,
debe transformarse y eso se puede lograr a través de la lectura. Eso se puede lograr a través de verse una película, de ver una obra de teatro, de leerse un libro, de ver una exposición, de vivir a través del arte. Entonces, por eso hago estos videos. Querer hablar más allá de simplemente darles una crítica literaria del libro y venir aquí muy intelectualmente yo a decir, uy, el libro es... No, o sea, y simplemente expresarlo desde el gusto y desde las sensaciones que yo llego a tener con el libro. Entonces, 100% recomendado, 100% recomendado, vayan, préstenlo, o la que pueda o el que pueda comprarlo, cómprelo. Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, 100% recomendado, libro que me gustó mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias.